Déjeme saludar en estos momentos para platicar de este y otros temas al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, pues no sé qué se traía entre manos el expresidente Vicente Fox, pero lo he puesto como en un juego de cartas. Les tumbó el juego el presidente y ahora sí que hay que ver si Fox tiene los pantalones para aceptar la invitación a Palacio Nacional. Yo quiero ver, yo quiero estar ahí, yo quiero tomarlo con mi cámara y con mi teléfono, esas imágenes, si es que se atreve Fox, si es que se atreve Calderón, si es que se atreve Cedillo o Carlos Salinas. Pero más allá de eso, el presidente anda 2 pasos adelante. Ellos apenas llevan la leche y el presidente ya viene de regreso con el requesón. Mi querido Ricardo, ¿cómo ves esto? Pastelazo en la cara que le da Vicente Fox a Vicente Fox, porque ya ves que habla de él en tercera persona. Y pues bueno, hay que preguntarle a Ricardo Sevilla su opinión, ya que estamos hablando en tercera persona, a ver qué es lo que piensa este periodista de estas cosas tan extrañas. Pues bueno, eso yo lo había visto en recursos literarios bastante pobres, pero no lo había visto en un personaje, pues bueno, que se supone que es un expresidente de México y debería honrar pues el presidente que tuvo. Gobernó muy mal, gobernó con las patas, le entregó a la iniciativa privada muchísimas instituciones, saqueó con una carretilla prácticamente al pueblo de México, pero pues bueno, no, nunca ha tenido ningún tipo de decoro. Ayer precisamente recordábamos que el PRI y el PAN siempre han ido de la manita. Yo lo dudo mucho que Carlos Salinas de Gortari o que Ernesto Cedillo, el vendedor de los ferrocarriles, o que Vicente Fox, el del Toalla Gate, o que Felipe Calderón, pues el amigo íntimo del alcohol y de otras tropelías, acudan a tomarse esa fotografía. Y pues bueno, vamos a estar muy atentos porque yo también lo quisiera ver si sí se planta ahí, se toman la fotografía, que bueno, pues yo creo que el presidente López Obrador lo está haciendo, pues manejando ese sarcasmo que lo caracteriza. La gente se está pitorreando ya en redes sociales de este personaje que es un analfabeta funcional, es un sujeto que tiene una desmemoria proverbial, un sujeto que siempre ha repudiado la coherencia, que ha representado la farsa del PRIAN, que siempre le ha dado la mano a los personajes más anodinos, que ha apoyado a Peña Nieto, fíjate nada más. Es un personaje cuyo cinismo ha tocado ya la cúspide de la desfachatez. Y pues bueno, yo estoy también muy atento y muy impresionado también de la capacidad intelectual que tiene el presidente López Obrador, porque le está dando bofetada con guante blanco, no solamente a él, sino a todos estos personajes conservadores y a los voceros del corporativismo que ya estaban ahí haciendo bulla, diciendo que el presidente López Obrador iba a guardar silencio. No, les está desvistiendo el vil montaje que siempre han tenido. Sabemos perfectamente que el PRI y el PAN nunca han tenido una rivalidad, que siempre han ido de la mano, son prácticamente partidos mellizos y sus representantes pues también han hecho lo mismo. No quisiera hablar del PRD, no quisiera hablar de otros partidos políticos, porque han sido únicamente sus partidos rémoras los que se están colgando de ellos para ir a esas embestidas anti-López Obradorista, pero simple y sencillamente ya no tienen poder. Fíjate, en los datos duros no le ganan al presidente López Obrador, que como tú bien dices, está un paso adelante, pero tampoco le ganan en el ingenio y en la respuesta pronta que tiene. Es un personaje inteligente, sin duda, el presidente López Obrador. Habíamos hablado que es un estadista, habíamos hablado a riesgo de que se burlen la gentuza de letras libres,
es un presidente historiador y ahora lo está demostrando. Es un personaje que lee, un personaje al que le gira la ardilla, sin duda tiene una respuesta más rápida que sujetos como este, que están pues muy tontos. La baba se les escurre, en fin, no tienen ya ningún tipo de oposición, ya tienen una carpa montada ahí en el PRI y en el PAN, y pues bueno, yo creo que el principal soquete de este espectáculo es sin duda Vicente Fox, y pues bueno, lo vamos a seguir viendo, sin duda haciendo estas payasadas que causan el regocijo de la gente, pero nadie, francamente, ni sus propios cuates lo toman en cuenta. Ricardo, ya en temas más serios, ¿no te parece una grosería que haya periodistas, comentaristas, locutores, comunicadores que sigan defendiendo a Jesús Murillo Caram después de lo que se dio a conocer ayer por parte del subsecretario Alejandro Encinas? Jesús Murillo Caram, el procurador general de la República en tiempos de Peña Nieto. Ya sabíamos que Carlos Marín había hecho una defensa de él, incluso atacando a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Anoche fue Ciro Gómez Leiva el que dice que prevalece la verdad histórica, cuando eso sí es un insultante, es una mentada de madre que hable de la verdad histórica cuando se está hablando de un crimen de Estado y cuando se habla de la colusión, omisión y corruptelas de autoridades de los 3 niveles de gobierno con el crimen organizado que provocaron la desaparición de los normalistas, incluso de la omisión del ejército al no ir a buscar a uno de ellos que habían infiltrado en la normal de Ayotzinapa. Si me permites, déjame también escuchar lo que dijo Joaquín López Dóriga, el brother de Alito, sobre este informe de Ayotzinapa que presentó ayer en Palacio Nacional el subsecretario Alejandro Encinas. Me quiero imaginar que Joaquín no va a defender a Jesús Murillo Caram y que no va a decir que la verdad histórica prevalece, pero nótese mi sarcasmo. Escuchemos. Confirma la 4T. Mataron a los 43. Esto es lo que escribí para este viernes 19 de agosto. Ayer hasta Corregidora, previa autorización del destacamento militar que cuida el palacio, su palacio, llegó un autobús del que descendieron medio centenar de personas que en el primer corral de la puerta palaciega de esa histórica calle Corregidora se registraron y subieron a una reunión con el presidente de la República. Eran padres y familiares de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos aquella noche del viernes 23 de septiembre de 2014. Desde entonces y hasta el mediodía de ayer, la oposición antes, hoy gobierno, se negó a aceptar el destino fatal de aquellos jóvenes y hasta se comprometió a encontrarlos vivos, lo que fue una temeridad, una mentira, pues a pesar del discurso de los suyos y las esperanzas. Ya sé, sí, creo que es suficiente, creo que nos queda claro. Joaquín López Dóriga también es del nivel de Ciro Gómez Leiva y de Carlos Marín, porque de acuerdo a Joaquín López Dóriga, pues es culpa de la 4T no haberlos encontrado con vida. Pero, don Joaquín, preste atención al informe, porque el informe que ayer se presentó habla de la colusión, o sea, de la complicidad de funcionarios, autoridades del más alto nivel, en un ejército, por ejemplo, comandado por Cienfuegos, a quien rescatamos de Estados Unidos, y digo rescatamos como patria, como país, se rescató de Estados Unidos, espero que se haga justicia. Jesús Murillo Caram no puede seguir durmiendo tranquilo por esta verdad histórica que él construyó o que le ordenaron construir y que fue una verdad histórica a medias. Los mataron, los desaparecieron, los incineraron.
¿Y las omisiones? ¿Y las acciones? Mi querido Ricardo Sevilla, perdón por hacer tan extensa el contexto, pero ahora te escucho a ti. Pues, querido Vicente, fíjate que permíteme la anécdota personal, pero yo era editor de política en esa época en el periódico Excelsior y no sabían en Excelsior dónde se encontraba Iguala de la Independencia. Yo personalmente me encargué de ir a Guerrero a cubrir esa información, de modo que conozco muy bien el tema, conozco muy bien la región. En diferentes momentos hemos platicado aquí sobre la región de la montaña, hemos hablado acerca de la Costa Chica, hemos hablado de muchas cosas, hicimos varios reportajes a propósito de ese tema, se publicaron en el periódico Excelsior. Había una versión muy favorable a esta versión histórica, ¿no? A la verdad histórica, como ellos le llamaban. No solamente se pusieron de lado en su momento este video que está circulando de Carlos Marín, sino también Ciro Gómez Leiva en su columna La Historia en Breve escribió varias cosas a favor de Murillo Karam, lo escribió en su momento también Pancho Garfias en las páginas de Excelsior, este supuesto periodista parlamentario que hoy vuelve a defender justamente en las páginas de Excelsior esta verdad histórica. Y bueno, pues sí, como tú bien dices, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa concluyó ayer y dice lo que nosotros ya sabíamos, un crimen de Estado, sí lo constituyó, sí lo fue y pues bueno, no hay ningún indicio y eso es lo lamentable de que las víctimas se encuentren con vida. Estos personajes, insisto, no sabían ni siquiera dónde se encontraba la Normal de Ayotzinapa, pero el informe es claro, es tajante y establece que en el crimen, en este crimen que dolió a todo México, que dolió a todo el mundo, concurrieron integrantes delictivos de ese brazo armado que se llamó en su momento y que se sigue llamando, aunque ya con menos poder, Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. No es una ocurrencia, no es un capricho, son datos duros, son datos contundentes que están basados en más de 41,000 documentos que incluyen transcripciones, llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos de torturas de detenidos en el caso. Nosotros estuvimos ahí, estuvimos de noche, estuvimos de día, estuvimos en la tarde, estuvimos platicando con la gente que trabajaba ahí como profesores en la Normal de Ayotzinapa y bueno, pues hay que recordar que estos jóvenes desaparecieron aquella noche donde hubo muchos disparos, hubo ráfagas de AK, ¿cómo se llama esto? Los cuernos de chivo. Cuerno de chivo, AK-47. Exactamente. Entonces, tuvimos el reporte de todo eso, lo dimos a conocer, publicamos en Excelsior, eran reportes que decían de la redacción, pero no querían que hubiera algo que faltara al convenio que tenían en ese momento, hay que recordarlo, y que también lo hemos dicho aquí en Sin Censura, donde se practica un periodismo libre e independiente. El periódico Excelsior tenía un convenio a modo con el heroico Osorio Chong en ese momento. Entonces, no podía el periódico Excelsior hablar mal ni sugerir los vínculos que tenían con el gobierno federal para callar esa verdad que es uno de los mayores escándalos en torno a los derechos humanos de la historia, no solamente reciente, sino de toda la historia de nuestro país. Hay que recordar que tras la desaparición de los estudiantes, pues esta investigación de la entonces Procuraduría General de la República, de la PGR, después de muchas demoras, después de muchos aspavientos, estableció esta versión pedorra que se conoce como la versión histórica. Dicha versión decía que policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al narcotráfico, así, a los Guerreros Unidos, quienes habían confundido, porque estaban muy confundidos a los jóvenes con sicarios de una banda rival que eran los Rojos. No ocurrió de esa manera. Los 43 nunca estuvieron juntos, de hecho. Según la PGR, que en ese momento, insistamos, estaba a cargo de Jesús Murillo Karam, los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de
Cocula, tampoco saben ni supieron nunca dónde estaba Cocula, y bueno, la complicidad de los sicarios de la pluma, como siempre, nunca ha tenido límites ni los tuvo en ese momento. No solo abrazaron la versión del gobierno peñanietista, sino que un personaje imbécil, retardatario, como ya lo acabas de decir, Carlos Marín, llegó a decir con la estupidez que lo caracteriza que los padres de los 43 deberían ir a pedirle perdón a Murillo Karam, porque según él, según este loco, se trató de la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. No fue así, ni siquiera sus jefes, la familia de González, lo toleró y lo echaron a patadas. Esa fue una de las consecuencias que tuvieron su lengua larga, que lo echaran como director del periódico Excelsior. Estos pseudoperiodistas que recibían chayote de parte de Enrique Peña Nieto contribuyeron no solo a la obstrucción de la justicia, Vicente, sino también en el encubrimiento de un crimen de Estado, y como tal deberían de ser tratados. Los 43, insisto, nunca estuvieron juntos, ni no solo los narcotraficantes son responsables del crimen, sino también las diferentes policías, la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, incluso esos militares que se encontraban en la zona, que solo el demonio sabe por qué decidieron no actuar para dar con el paradero de los muchachos. Esos fueron testimonios que nosotros recuperamos en ese momento en vivo y que les daba mucho miedo en la redacción de Excelsior, y nos decían: Ricardo, ¿qué haces allá? No, regrésate, algo te puede pasar, porque como son periodistas de oficina, no están acostumbrados a reportear, no están acostumbrados a salir, no están acostumbrados a entrevistar a las fuentes directas. Te digo, no sabían ni pronunciar Ayotzinapa, decían cualquier otra cosa. La FGR, ya para terminar, querido Vicente, tiene la obligación de actuar ejemplarmente en este caso y fincar responsabilidades. Yo quiero suponer que a esta hora la FGR ya tiene en sus manos el caso de Jesús Murillo Karam, ya para ir con todo el rigor de la ley contra un tipo que indudablemente cometió por lo menos 2 delitos, el de omisión y el de negligencia en el caso de Ayotzinapa. También quiero pensar que la fiscalía de Gertz Manero ya debe tener en la mira a Iñaki Blanco, este personaje que ha estado pasando como pecho tierra, pero que es una figura interesante porque era en ese momento el fiscal de Guerrero en esos días de barbarie, y también debería tener a Leonardo Vázquez Pérez en la mira, secretario de Seguridad Pública del Estado, pero no se ha dicho mucho sobre el caso. Por lo pronto, Iñaki Blanco ya se alzó de hombros y dice que durante su época de fiscal en Guerrero no fueron negligentes ni omisos, y dice que eso está doblemente documentado. Yo no sé por qué dice doblemente, a qué se refiere con lo doble, pero por lo que hace a la seguridad pública estatal, se lava las manos como Poncio Pilatos y alega que sería bueno que alguien indagara qué hizo o qué no hizo aquella noche. Eso es lo que se está haciendo, Iñaki Blanco. Eres un tipo completamente desfachatado. Pero que no se nos olvide que este sujeto, Vicente, fíjate nada más qué curioso y cómo dan vueltas las cosas. Además de haber encabezado la Fiscalía de Guerrero, también trabajó para la Procuraduría General de la República en distintos momentos. De hecho, fue una de las personas que tuvo a su cargo 2 de las investigaciones más truculentas en la historia de este país, los homicidios de Luis Donaldo Colosio y el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y pues bueno, eso nunca se resolvió, nunca ha sido nítido, en fin, ha terminado de una u otra forma colaborando en el semanario Eje Central de Raimundo Riva Palacio. Entonces hay muchos datos en los que vale la pena y que valdría abundar en los siguientes días, querido Vicente, público memorioso. Así es, porque lo que habría que esperar también es que dieran a conocer la lista de los funcionarios, todos los funcionarios del más alto nivel de los que hablaba Alejandro Encinas ayer en el informe, para determinar pues hasta qué punto se buscará justicia en el tema de Ayotzinapa. Ya confirmó que por el momento no está en la lista Enrique Peña Nieto. Estará en la lista el general Cienfuegos, quien era el secretario de la Defensa Nacional en estos momentos. En esos momentos te lo pregunto porque
vamos a rescatar de las declaraciones de Alejandro Encinas lo que dice que la Secretaría de la Defensa Nacional no activó protocolo de búsqueda para militares desaparecidos. Si se hubiera activado, hubieran tenido que haber buscado a los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque ahí estaba infiltrado un militar. Échalo, Ceci. Todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones y los movimientos de los estudiantes. Tal es así que impidieron la toma de los autobuses. Pero además, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolsi, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la normal. Era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal y de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado López Patolsi, que estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa del 27 Batallón, su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolsi, sino a todos los estudiantes. Mi querido Ricardo, qué fuerte, ¿no? Tenían infiltrado a un militar en la normal de Ayotzinapa y dejaron a su suerte al soldado desaparecido. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y quién dio la orden? Mi querido Ricardo, escucho tus opiniones. Sí, hay que recordar que es muy importante ubicar la historia de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos o Raúl Isidro Burgos, porque hay que tener muy en cuenta que siempre ha sido una escuela que ha tenido una inclinación de izquierda. Los estudiantes son principalmente hijos de familias o provenientes de familias con escasos recursos, provienen de la Costa Chica, provienen del centro del estado de Guerrero, provienen de la región de la montaña, son zonas donde se encuentran algunas de las localidades con más bajo índice de desarrollo humano, con más alto índice de analfabetismo y con una elevada tasa de desempleo. Entonces, siempre ha sido considerada como un semillero de pensadores de izquierda. Desafortunadamente, el famoso Ceferino Torreblanca, que fue gobernador perredista de la entidad, se encargó de difundir y pagar notas para que fuera considerada esta escuela normal como un auténtico semillero, pero no de pensadores de izquierda, sino estigmatizar como semillero de guerrilleros. Entonces, pues estos muchachos, estas muchachas siempre se han movilizado en movilizaciones de tipo social, han realizado bloqueos en diferentes partes del estado, en Chilpancingo de los Bravo, que es la capital guerrerense, como la gente sabe. Entonces han sido estigmatizados por eso, por la prensa local, por la prensa nacional. Definitivamente por ello tuvieron a varios personajes infiltrados. No solamente en ese momento, nosotros construimos una crónica al respecto y tenían en diferentes épocas a gente infiltrada del ejército, infiltrados periodistas,
que servían a los intereses del gobierno de Ceferino Torreblanca en ese momento, que servían a otros intereses para ver en qué podían cachar, en qué podían cachar a los estudiantes, qué trampa les podían poner, porque insisto, ha sido estigmatizada esta normal como un semillero de guerrilleros. Hay que tomar eso en cuenta. Ojalá que sí haya ya está la investigación, parece que es una investigación exhaustiva, pero que haya consecuencias también legales para estos personajes, que purguen condenas, las condenas que debieron pagar desde hace muchísimo tiempo. Es imposible continuar con una venda en los ojos y defender esta verdad histórica impuesta por el peñanietismo con el aval de los sicarios de la pluma, porque así como hay sicarios que arrancan la vida de las personas, así también hay sicarios de la pluma que arrancan la conciencia social, que arrancan y que dinamitan toda crítica social también. Entonces, vamos a seguirlos encuerando, querido Vicente, vamos a seguir con la ayuda del público memorioso de aquí de Sin Censura y de otros espacios, pues bueno, aportando datos duros para que esta tragedia que ocurrió allá en la normal rural de Ayotzinapa no vuelva a ocurrir, porque no se puede permitir que ese tipo de actos lesivos contra la nación ocurran en pleno siglo XXI. Querido Ricardo, te agradezco mucho que hables con nosotros sin censura y que cierres la semana laboral aquí en este espacio libre como el viento. ¿Por qué no cerramos el segmento invitando a la gente para que te apoye en lo que haces con el diario Basta, en lo que haces en los datos duros, en lo que escribes en Twitter? En fin, maestro, hay que pedir que amor con amor se pague. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, muchas gracias por tus diferentes palabras, como siempre, por el espacio abierto, libre como el viento. Síganme en redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en el diario Basta. Hoy escribimos precisamente sobre Vicente Fox. Ahí ya compartimos la columna en Twitter, entonces les pedimos que nos echen una mano para irla difundiendo. Síganme, por favor, en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, así como se escucha en YouTube. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos trabajando con mucho entusiasmo de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, a toda la gente allá en producción y esperando que tengan un excelente fin de semana. Un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido Ricardo, un fuerte abrazo para ti. Gracias por hablar con la audiencia de Sin Censura. Nos vemos el lunes.